Hola, ¿cómo están, hermanos y hermanas? Bienvenidos al episodio final de esta serie, La adoración como guerra. Hoy exploraremos el capítulo 16 de Hechos, versículos 14 al 31. Dice así: 14 litros une d'elles, nommé l'idi, marchande de porpre, de la veu de Tiatire, et une fan craignant Dio, et ele quotait. Le seigneur lui obrit le cœur, pour quelle fut attentive con accento grave sec et disait Paul. 15 lorsquelle eu te baptisé, avec sa famille, el nous fait cette demande, si vous me jugez fidèle au seigneur, entrez dans ma maison, et demeurez-y. Et el nous presa par ces instances. 16 Comme nous ayons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de paysan, et qui, en devinant, procurait un grand prophète con accento grave 16 metres, vinto devant de nous. 17 Et semita con accento grave nous suivre, Paul et nous. El criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. 18 El fait cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retorna, et dita con accento grave l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus Christ, de sortir d'elle. Et il sortita con accento grave l'air meme. 19 Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de l'égain, se saisirent de Paul et de Silas, et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. 20 Ils les presentèrent aux préteurs, en disant, ce sont troublants notre veu. 21 Ce sont des juifs, qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, a con accento grave nous qui sommes romains. 22 La foule se souleva aussi contre eux, et les préteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battit de verges. 23 Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. 24 Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, et les mit les ceps aux pieds. 25 Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. 26 Ara con accento grave qu'il se fait un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les lignes de tous les prisonniers furent rompus. 27 Le geôlier se réveilla, et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. 28 Mais Paul criava un voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. 29 Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, et se jeta tal tremblant aux pieds de Paul et de Silas. 30 Il les fait sortir, et dit, Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé? 31 Paul et Silas respondirent, Crois au Seigneur Jesús, et tu seras sauvé, toi et ta familia. Así terminamos hoy. Algo importante a considerar sobre el lugar donde Pablo estaba ministrando es que estaba familiarizado con la adivinación, era una práctica intensa. Así, muchos amos, muchas personas que poseían adivinos, ganaban ingresos, hacían fortunas con ellos. La palabra griega usada para describir a esta esclava es pneumapitona. Pneumapitona en griego significa espíritu de adivinación. En la mitología griega, se sabía que el territorio específico donde Pablo ministraba creía en un espíritu de pitón, un espíritu de serpiente y un espíritu de dragón que custodiaba esta ciudad conocida como Delfos. También creían que este espíritu de pitón tenía el poder de la profecía. Así, esta esclava, poseída por un espíritu de pitón, estaba siendo utilizada para engañar. Muchos en ese territorio entendían la profecía, la adivinación y, hasta cierto punto, cómo funcionaba. Así que, cuando Pablo y Silas, legítimos hombres de Dios, llegaron, el espíritu de pitón en la esclava se hizo pasar por benévolo. Por eso confesaban que Pablo y Silas eran hombres de Dios que anunciaban la salvación. No obstante, en su frustración, veremos más adelante cómo Pablo expulsó a este demonio, demostrando su legítima autoridad sobre el espíritu de la chica. Estos espíritus de pitón, actuando a través de la esclava, sembraron confusión para distorsionar el mensaje que el Señor había encomendado a Pablo y Silas. Por tanto, recordad que el espíritu de adivinación y el espíritu de profecía de Dios son tan similares que a veces puede ser difícil distinguir entre ellos. Esto nos da una visión esencial de cómo funciona el reino espiritual, ¿verdad? Hay tantos elementos del reino espiritual que no comprendemos completamente. Sin embargo, de vez en cuando, al prestar atención a los evangelios y a la palabra de Dios, recibimos pequeñas pistas para una comprensión más profunda del reino espiritual. Por lo tanto, el espíritu de la adivinación recibe su mensaje del mismo infierno. Como se mencionó antes, es un espíritu de serpiente, un espíritu de pitón, mientras que aquellos que son el pueblo de Dios con el Espíritu Santo de Dios actuando en ellos reciben sus mensajes del cielo. Como resultado, dos voces transmiten un mensaje similar, lo que parece bastante acertado, pero solo una es una voz legítima. Y así,
En este episodio, vemos un ejemplo de estos dos espíritus en competencia. Tenemos al Espíritu Santo, el verdadero Espíritu, operando en los discípulos. Además, Pablo y Silas vinieron a hacer la voluntad de Dios. Y luego vemos a los espíritus de la serpiente sembrando confusión para propagar una palabra falsa. Por lo tanto, ¿por qué deberíamos prestar atención a esto con respecto a nuestra caminata hoy en día? Muchos profetas han salido al mundo afirmando haber escuchado al Señor. Algunos de ellos son voces legítimas que se oyen desde el cielo. Muchas no lo son, y las que no escuchan al Señor, pero piensan que sí, actúan con un espíritu de adivinación, por lo que pueden pensar que están recibiendo una palabra del Señor. Estos espíritus del infierno saben quiénes sois y tienen informes sobre vosotros. Por lo tanto, pueden elaborar un mensaje engañoso a través de una vasija para engañaros y desviaros del camino que el Señor os está trazando. Por lo tanto, debemos prestar atención a las voces proféticas que escuchamos, especialmente hoy en día, porque las personas son las vasijas. Son canales a través de los cuales se difunden palabras del reino espiritual. Aquellos que son los verdaderos profetas de Dios recibirán una palabra de Dios para la iglesia o para una persona. Para aquellos que actúan con un espíritu de adivinación, y se hacen pasar por profetas cuando no lo son, reciben órdenes del mismísimo infierno y cuando os dan a conocer la palabra. Si la recibís sin discernimiento, esto puede llevaros a la senda del engaño, a una senda que os desviará del camino que Dios os ha trazado. Como resultado, puede ser perjudicial para tu fe y para tu propia vida. Así que tenemos que ser exigentes, hermanos y hermanas. ¿Qué tipo de voces estamos escuchando con respecto a lo profético? ¿Estamos escuchando la voz legítima de Dios a través de un medio legítimo que Él ha designado? ¿O estamos recibiendo mensajes de un espíritu de adivinación que nos aleja de nuestro destino? Por eso, cuando se trata de demonios, hermanos y hermanas, ellos saben quiénes son ustedes en Cristo. Saben lo que estáis llamados a hacer. Entienden la autoridad que se os dio para operar. Por eso la doncella, poseída por este demonio, pudo declarar quiénes eran Pablo y Silas. Pero verás, solo por la autoridad legítima de Dios se expulsó al espíritu para que no pudiera seguir engañando a la gente. También notarán que el momento de la activación, cuando este espíritu de adivinación se activó para interrumpir el ministerio que Dios había enviado a Pablo y Silas para que realizaran, fue cuando se pusieron a orar. Verán, en el momento en que Pablo y Silas iban a una reunión de oración. Fue entonces cuando el espíritu se activó para interrumpir lo que Dios había ordenado que sucediera, emitiendo limosnas y peticiones a medida que el cuerpo de Cristo se reunía. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que estamos guardando nuestro momento de oración con el Señor porque tendríamos a los espíritus de Pneuma Pitona, a estos espíritus de la adivinación, a estos espíritus oscuros que harían todo lo posible por interrumpir la hora de orar. Después de todo, es en esa posición de oración, en la que se libera el poder. Es cuando el cambio se manifiesta y se obtiene la curación. Es cuando se hace la voluntad de Dios. Avanzando en la historia, esta niña fue sanada del espíritu de la adivinación. Ahora, la pregunta es si estaba contenta o no. No lo sabemos, no está dicho en la historia. Sin embargo, aquellos que estaban sacando provecho de esto, de esta esclava, de esta niña poseída por este demonio, estaban molestos por el milagro. No estaban asombrados por el hecho de que se hubiera hecho un milagro, lo que debería haber hecho que sus corazones se volvieran hacia el Señor. En cambio, estaban molestos porque este engaño utilizado para obtener ganancias en sus propias vidas ya no existía. Por lo tanto, acusaron a Pablo, persiguieron a Pablo y a Silas y los enviaron ante el juez, quien luego se dio la vuelta y los golpeó y los encarceló. Ahora, cuando volvemos al ministerio de Jesucristo, consideramos lo que le sucedió cuando estaba ministrando y haciendo prodigios y milagros. Los mismos hombres de esta historia con la niña doncella, esta historia de Pablo y Silas no eran diferentes de lo que sucedió con los fariseos que vieron a Jesús moverse en señales, prodigios y milagros. En vez de sentir temor y reverencia, volverse hacia Dios y entregarle la vida a Dios, se sintieron contrariados por lo que había sucedido porque ahora sus medios de control, sus medios de engaño, estaban siendo amenazados y arrebatados. Perderían su posición en el poder. Avanzando hacia el futuro ahora, en las iglesias de hoy, no en todas las iglesias, sino en muchas iglesias. Hay muchas metodologías engañosas, muchas prácticas engañosas, muchas engañosas doctrinas y muchos espíritus engañadores que operan en muchas iglesias. Sin embargo, debido a los beneficios recibidos y obtenidos por los líderes, respaldarían que este engaño continúe porque no quieren perder su posición de prominencia. Por eso, cuando un visitante viene a predicar a una iglesia, especialmente un profeta itinerante, o alguien que es sensible al Espíritu de Dios, dice en voz alta cosas que percibe en esa iglesia, dice cosas que no coinciden. Expondrán cosas que no son la voluntad de Dios en ese lugar.
con bastante frecuencia, en lugar de condenar al pastor y apoyar a este visitante, lo que lleva a la congregación a arrepentirse. El líder se enfada con el visitante y lo acusa de ser un informante, lo que perturba el ministerio. Como resultado, el visitante es expulsado y calumniado. Esto se debe a que el pastor, o quien sea una figura de liderazgo, ha obtenido un nivel de posición, influencia y riqueza gracias a este método incorrecto. Ahora que estaba siendo amenazado, en vez de arrepentirse, trataron de mantener su posición acusando al mensajero de haber venido a perturbar su modo de vida, como vemos en esta historia. Por lo tanto, ese es el mismo espíritu codicioso que reinaba en los amos de la esclava, y también en los fariseos en lo que respecta al ministerio de Jesucristo. El mismo espíritu codicioso que vemos hoy no es diferente del que existía en aquel entonces. Así pues, hermanos y hermanas, cuando empecéis a actuar según las cosas de Dios, especialmente en cuanto a señales, prodigios y milagros, no os ofendáis si sois rechazados por quienes deberían recibiros porque, a sus ojos, creen que estáis poniendo en peligro su posición. Hagan la obra de Dios a pesar de todo. Quítense el polvo de los pies y sigan adelante. Este es el camino cristiano. Cuando continuamos con la historia, ¿cuál fue la respuesta de Pablo a esta injusticia que tuvo lugar? Como recordatorio, el hecho de que sirvamos a Dios no significa que estaremos protegidos de las dificultades. En nuestro ministerio, soportaremos las dificultades de esta vida, pero Dios siempre las usará para un propósito mayor. En Dios no se desperdicia nada. Lo que notamos acerca de Pablo en la historia es que podría haberse ofendido con Dios, podría haberse ofendido con la ciudad y haber dicho, ¿sabes qué? No volveré a ministrar aquí. Pudo haber decidido sentirse ofendido por el carcelero. Sin embargo, en lugar de ofenderse, enojarse, hacer pucheros y convertirse en una especie de Jonás, hizo lo que mejor sabía, entrar en una guerra espiritual. Pablo y Silas interpretaron dos cosas cruciales, oraron y adoraron a través de canciones. Cuando los demás presos observaron su respuesta a la injusticia, esto se convirtió en un testimonio de la obra de Dios en la vida de Pablo y Silas, lo que les dio una razón para considerar la salvación. Debido a los acontecimientos anteriores, las señales milagrosas y prodigios que siguen a continuación no pueden descartarse como una casualidad. Cuando Pablo y Silas se pusieron a orar y adorar, vimos la manifestación de su oración en el mundo natural, lo que ocurrió en el espíritu. Si volvemos al principio de la historia, recordamos cómo, cuando Pablo y Silas iban a una reunión de oración, la doncella llegó en el momento adecuado para interrumpir su capacidad de orar. Así que ahora los vemos en la cárcel, reuniéndose para orar. Durante este momento, se produjo una sacudida en el reino espiritual, la ruptura de las ataduras y los grilletes del reino espiritual, la apertura de puertas que estaban cerradas. Todas estas cosas ocurrieron, primero en el reino espiritual. En la historia, ahora vemos una manifestación física de este acontecimiento espiritual ante nuestros ojos, ya que hubo un terremoto que todos los presos experimentaron, incluido el carcelero, y la ruptura de cadenas y la apertura de puertas una vez cerradas, lo que demuestra el poder de la oración. Este poder, hermanos y hermanas, puede liberarlos de cualquier situación y está claramente demostrado. De esta manera, sabemos que nuestras oraciones son eficaces y nunca debemos darnos por vencidos, nunca debemos renunciar a nuestras peticiones. Nunca debemos dejar de clamar a Dios. Nunca debemos darnos por vencidos en nuestra acción de gracias al Señor, incluso en las situaciones más difíciles. A medida que avanzamos en la historia, el carcelero y los presos que presenciaron lo sucedido cambiaron, sus vidas cambiaron. No estoy muy seguro de cuántos presos entregaron su vida a Cristo. Sin embargo, sabemos que al menos un carcelero entregó su vida a Cristo. Por eso, a veces, hermanos y hermanas, el Señor permite que ocurran dificultades para poder llevarnos a lugares a los que normalmente no iríamos. Los presos de la historia están olvidados, y hay muchos presos en las calles hoy en día, drogadictos y prostitutas, personas abandonadas. Hay muchas personas hoy en día que Dios considera olvidadas, pero no olvidadas. Al utilizar esta situación de encarcelamiento de Pablo, el Señor obró a través de él para liberar a los cautivos que el mundo había olvidado. ¿El resultado principal? El carcelero se presenta ante Pablo y Silas y les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es entonces cuando Pablo le dice al carcelero que debe creer en Jesucristo, entregarle tu vida y, entonces, tú y tu casa serán salvos. Pablo podría haber elegido ofenderse. Paul podría haber aprovechado la oportunidad y haber escapado de la prisión. En cambio, Pablo fue desinteresado, decidió no ofenderse a pesar de lo que le había sucedido y consideró la vida del carcelero antes que la suya propia. Pablo sabía lo que le pasaría a la vida de este carcelero si se hubiera marchado. En cambio, Pablo estaba más preocupado por el ser espiritual del carcelero, a pesar de la situación en la que se encontraba, se quedó allí y se aseguró de que este hombre no le quitara la vida. Le dio el mensaje del Evangelio, y le mostró el amor de Cristo en esa situación.
Al recapitular este sermón, vemos muchas ideas importantes y cosas hermosas que podríamos extraer de él al reflexionar sobre toda la historia. Elegir la obediencia a Dios en lugar de la ofensa y hacer lo correcto, incluso en tiempos difíciles, produce una gran cosecha que no conocemos hasta el final. Por eso, la historia nos recuerda que nunca debemos dejar de hacer el bien. Sí, vamos a tener momentos en los que nos quedaremos cortos, vamos a tener momentos en los que nos desanimemos, y queramos abandonar nuestro ministerio con las personas y simplemente darle la espalda a todo. Pero entonces, si lo hacemos, si le damos la espalda al ministerio, si le damos la espalda al llamado que Dios nos ha dado, ¿cómo podemos llegar a los lugares a los que no iríamos, donde los olvidados pueden escuchar el Evangelio de Jesucristo y ser salvos? Al concluir esta serie, hemos aprendido mucho acerca de la adoración como guerra. Les dejo algunas conclusiones. Recuerden proteger su tiempo de oración porque hay poder en nuestra oración y hay poder en nuestra adoración. Al hacerlo, podemos cosechar muchas recompensas y ganar tantas batallas que desconocemos. Aunque no podemos ver estas batallas espirituales, elegimos tener fe en Dios, entregarle limosnas y dejar todos los asuntos en sus manos. Por último, las personas de la historia pensaron que tenían el poder de quitarles la libertad a Pablo y Silas, pero Dios, en su poder, se la devolvió. Y así, con las puertas abiertas que Él abre y que nadie puede cerrar, ¿podemos usarlas siempre para la gloria de Dios? Está bien. Así que esto es todo lo que tengo para ustedes. Rezo para que sean bendecidos al escuchar este mensaje, y nos vemos la próxima vez.